Hola, los saludo desde el año 2040. Hace 2 décadas el país ha sufrido grandes cambios. Pensamos que lo importante sucede cuando llegamos allí. Creemos que la recompensa será obtenida cuando consigamos cumplir el objetivo, cuando aprendamos el final del proyecto. Llenamos nuestros días de tengo que y debería, siguiendo el camino que nuestra mente crea. Y en la mayoría de ocasiones, alejándonos de la realidad en la que vivimos ahora. Me imagino que entre ustedes hay personas que no creen en un futuro para nuestro país, pero hoy les puedo decir que hay una esperanza y les hablo desde ella. Al revivir ese pasado comprendo a aquellas personas que no creían en un futuro por las situaciones tan difíciles del país. Fueron unas elecciones muy controversiales. Hubo una segunda vuelta para elegir el presidente de esa época. Cada vez aumentaban los casos de feminicidio. Sentíamos miedo de salir y no volver. La llegada de miles de venezolanos y colombianos que vivían en Venezuela no fue un secreto en esos años. Cerca de 3.000 personas se suicidaban cada día en el mundo y otras 60.000 lo intentaban. Después de tantas controversias de fraudes electorales, se trabajó arduamente para implementar una solución a esto que tanto afectaba al país en todos los aspectos. En dicha solución se implementó el mecanismo de urnas digitales, que aseguraba el 95% de elecciones sin fraudes. Después de esta solución, el país tuvo un gran cambio en el que se evidenció un gran surgimiento económico, político y en la salud. En este escenario podemos evidenciar que los jóvenes cansados de las mismas ideologías quisieron hacer un cambio en el que se beneficiara el país y crearon un nuevo movimiento neutral donde no se defendía ningún partido político, sino que se luchaba por el bien común de todos los colombianos y en este tenía por nombre De la mano por el país. En esta nueva Colombia, con muchos cambios positivos, con la tranquilidad de una economía estable, sin grupos armados que se quisieran tomar el control de nuestro país, con un gobierno consciente y una buena atención en salud física y mental, nuestra Colombia soñada se ha logrado, y no pensamos retroceder a este pasado que no tenía nada bueno que decir ni que aportar. Bueno, ¿qué pienso de lo que va a ocurrir en un futuro a más tardar en 40 años? Yo calculo que en 20 años en nuestro país, con respecto al tema político. Estanislao Zuleta decía que existen 2 tipos de revoluciones. Una, que es la revolución que estalla, una revolución en armas, una revolución como la lucha por los derechos humanos, como una revolución francesa, en donde las personas tenían que tomar armas. Y hablaba de otra revolución mucho más importante, que era la revolución silenciosa, aquella que yo logro a partir del cambio de mentalidad de otra persona y que comienzo a generar un movimiento o un cambio de pensamiento. Este ejemplo, Estanislao Zuleta usaba el periodo de la Ilustración, un periodo en donde un cambio de mentalidad, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir en nuestro país. Ha sido demostrado en el tema electoral, ¿sí? En donde se ha cambiado totalmente, las personas ya quieren a alguien diferente, no quieren irse a los extremos, ni extrema derecha ni extrema izquierda. Por eso yo creo que en 40 años lo que va a ocurrir con nuestro país, políticamente hablando, es una transformación de nuevos actores políticos, de nuevas corrientes políticas, y que ojalá y Dios nos permita que sea un periodo, un cambio social que permita que nuestro país avance. Yo hablaba en un momento de un proceso que consiste en el cambio de mentalidad de las personas. En ese sentido, Sócrates, como filósofo, lo notaban las personas porque trabajaba mucho con jóvenes. ¿Y por qué trabajaba con jóvenes Sócrates? Porque cambiar o formar una mentalidad de un joven o de una persona que tenga un pensamiento joven es muchísimo más fácil porque está en un proceso de formación contrario a una persona adulta. Entonces, conforme al anterior, ¿cómo se visiona o cómo visiono que va a ser la juventud o cómo está haciendo la juventud y su influencia en el tema político-social? La juventud está en un despertar. El joven pasó de ser aquel joven que se quedaba en su casa durmiendo el día de las elecciones a ser un joven que es participativo, un joven que toma la decisión. No deja de ser joven, es su momento
Y eso es lo que está ocasionando esta revolución silenciosa de la cual hablo. Una revolución donde esta juventud y los jóvenes que sigan de aquí en adelante comienzan a tener un sentir social y generar una necesidad de involucrarse en su entorno social, político, ambiental, o sea, una necesidad de cambiar lo que sus padres y sus antecesores han hecho en este país. ¿Listo? Bueno, ¿qué ocurriría en nuestro país en el 2040? Si seguimos como estamos, seguramente lo que vamos a encontrar es un país, actualmente tenemos un país polarizado, un país que se está definiendo entre los que no es que quieran la guerra, los que no aceptan el perdón como una posible solución y aquellos que sí lo han visto así. O sea, un país que quiere guerra y un país que no. ¿Qué es lo que ocurriría si en este caso nuestro país sigue como en los actuales gobiernos, como está siendo gobernado? Sería un país en guerra, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo veo las posibilidades. Como les decía, las posibilidades ¿en qué sentido? Está la teoría del caos. La teoría del caos es que a partir de 1000 cosas que están ocurriendo y que generan daño, se puede transformar a algo positivo. Ese es mi pensamiento. O sea, en el país en el que nos encontramos, un país en guerra, un país con dificultades, un país que su mayor problema no es la guerra, incluso el mayor problema de nuestro país es la corrupción, ¿sí? Entonces, la guerra solamente es una excusa para poder seguir siendo corruptos en el país. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que yo pienso que es un momento en donde en el 2040 vamos a tener dos posibilidades y esas dos posibilidades les van a definir estas elecciones locales, las siguientes elecciones nacionales. Y es que o terminamos siendo un país en caos, un país dividido, un país en guerra, un país que se separe por regiones, o que llegue ese nuevo periodo de pensamiento diferente y que lo que ocurra sea una nueva revolución, una revolución silenciosa, o sea, unos cambios de mentalidad y unas nuevas soluciones. ¿Eso? 2040, estamos en el 2021, 19 años después. Así como vamos, lo veo como pesimista por muchos campos. Primero que todo, la globalización. Tercero, segundo, la contaminación, falta de cuidado con el medio ambiente. Otro, que los más ricos son más ricos y están encaminados a que las potencias y la meta eliminada sea allá, los 20 y los 80, a los más pobres. O sea, no va a haber una igualdad. Entonces, más allá, miro que una economía también muy desigual. Miro que la economía se va a basar en los productos que hoy, por ejemplo, la Colombia abunda. En ese tiempo va a ser muy precioso. También miro que la economía va a estar muy encaminada a la tecnología en sí. Y mucho a los cambios de personalidad y de actitud de los mismos personajes dentro de 20 años para tener sus puestos de trabajo. Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos son? ¿19? Tienen una ideología diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 55 años, tienen una ideología diferente porque el modo de pensar. Entonces, no la veo como muy solvente como es ahora. O sea, va a haber mucha zona de confort. O sea, solo trabajar para sobrevivir, más no para superarse y tener una carrera de vida. Eso lo veo. Sí, claro, de hecho ya se ha ido reemplazando ya hace un buen tiempo con el manejo de las tarjetas débito, crédito y otro tipo de pagos. Y con el pasar de los tiempos también ya se está implementando el tipo de moneda electrónica que es el Bitcoin. Entonces, probablemente en un futuro no muy lejano, el dinero en efectivo ya no será tan utilizado como se hace actualmente. Llegamos al nivel de que la moneda colombiana se desvalorice como la venezolana, porque a pesar de que este gobierno no es el mejor durante todo este tiempo, sí lo que sí han hecho es tratar de controlar la economía
y la inflación y evitar que el peso colombiano se desvalorice al punto como el bolívar. Bueno, pienso que para mejorar la economía en el país o cómo debería ser la economía de nuestro país es que se deben tener en cuenta el desarrollo de la agricultura, que es el fuerte de Colombia, y diseñar un modelo económico en pro de los recursos naturales, no destruirlos, sino de cuidarlos, porque esa es la razón de ser del mundo. Y adicional, pensar en la clase media, un desarrollo para la clase media y que ésta se pueda sostener en vez de caer a la pobreza cada día, como está sucediendo actualmente. La educación para el 2040 aparentemente se presenta como un problema desde la situación educativa actual. Si en este momento donde todavía el instructor está en el aula, el aprendiz tiene problemas, entrando en la situación de digitalización que está presentando la educación actual, significa que la calidad educativa y de formación profesional para el año 2040 no va a ser para nada buena, ¿ya? Pues en este momento los chicos, los muchachos, los aprendices están saliendo del colegio con una condición, y es que tienen problemas ortográficos, no saben leer, no saben escribir, tienen problemas de comprensión de lectura, etcétera, 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 ¿ya? Y aún estando el profesor siguen teniendo vacíos, lo que significa que si en 2040, cuando lleguemos a un punto de digitalización constante, no va a haber un profesor que oriente, sino que va a haber una interacción directa con el computador, pues la persona va a cometer muchos más errores de los que comete en la actualidad. Entonces, si yo proyecto la educación en un país como Colombia para ese momento de la vida, pues yo diría que la educación va a estar en un nivel muy bajo. La tecnología en el 2040 la veo mucho más avanzada, mucho más personalizada y haciendo unas personas mucho más autónomas en su decisión de procesos y en la interacción con las demás personas. Nos reemplazarán en ciertas labores, no en todas, porque siempre el hombre debe estar al pie de toda la tecnología. El día que las máquinas reemplacen al hombre, yo creo que sea la extinción del hombre, porque entonces ya no nos necesitarían para nada. Pero por lo que yo veo, la tecnología no nos va a reemplazar. Por ahora no creo. Verdaderamente, como personal de la salud, como auxiliar de enfermería, desde mi punto de vista creo que no va a mejorar mucho la situación, porque lo que ha venido corriendo del tiempo, desde que se crearon las EPS y todo el cuento de la ley 100, lo que ha hecho es perjudicar en cuestión de salud. Entonces creo que de aquí a tantos años, posiblemente, y con los gobiernos que estamos teniendo, va a seguir igual la salud, los sueldos van a seguir igual de bajos, los servicios no van a ser de la misma calidad, las EPS siguen desfalcando y robando y cambiando de dueño. Entonces me parece que el pronóstico de la salud no es muy bueno. Nosotros desde nuestro rol y desde nuestro trabajo al planeta dentro de 40 años en términos ambientales, pues lo vemos con tendencia al agotamiento de recursos, naturales, a pesar de los controles que se están ejerciendo, a pesar de las cosas que nosotros estamos emprendiendo desde nuestro rol como apoyos ambientales del centro. Porque el gasto de los recursos ha sido tan acelerado durante todos estos años que únicamente muestra una tendencia a que se acaben los recursos totalmente, a pesar de los controles. ¿Cómo veo al planeta en temas de conservación ambiental? Pues para que haya una conservación ambiental en 20 años se requiere que haya un desarrollo sostenible en todas las actividades que la comunidad hace, tanto el nivel, sector social como industrial. Y es que para que haya ese desarrollo sostenible tiene que haber tres ejes principales, y es que hay un equilibrio entre la oferta, la demanda y el control. Actualmente vemos que la oferta de recursos naturales es muy baja por la explotación que se hace de ellos. La demanda que se hace de esos recursos naturales es muy alta. Conocemos que hay entidades que no están haciendo un uso adecuado o eficiente de los recursos naturales, entonces eso hace que el agotamiento sea más acelerado. Y en el tema de control, pues podemos evidenciar que Colombia es un país que tiene diversa
cantidad de normatividad en la parte ambiental, pero que realmente no tiene ningún tipo de seguimiento. Entonces, si no hay un control, seguimiento a esas acciones que hacen las personas, que hacen las industrias, pues realmente no se va a ver un ciclo armonioso de ese desarrollo sostenible que tanto se espera.